Buenos días a todos. Vayan por favor poniendo su asistencia en el chat. En un instante comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar. Eh, Vamos a recuperar un poco lo último que vimos para a partir de ahí arrancar. Y bueno, antes de empezar con el contenido, pues a recordar esta parte de los lineamientos de clase a distancia que cada uno de ustedes debe de cumplir y que lo han estado haciendo pues bastante bien. No olvidar que las actividades se ponen en la carpeta correspondiente, que en el día de hoy sería la carpeta número 14. La última sesión hablamos acerca de una corriente filosófica llamada existencialista, que hice en algún momento una aclaración que se hace mucho, mucho más evidente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y si nos vamos a la temporalidad de los personajes que estuvimos viendo la clase anterior, pues no corresponde, es de una manera más temprana. Vean la fecha de él, el creador de la corriente filosófica llamada existencialista. Digamos que era Soren Kierkegaard. Nada más que a este primer existencialismo, a esta primera expresión, se le llama existencialismo clásico. Y ya en la Segunda Guerra Mundial, derivado de las doctrinas totalitarias, sobre todo del nazismo, es que resurge otra vez esta idea existencialista. Como que la sociedad había perdido nuevamente el rumbo, ¿no? Como que debido a la doctrina, a las doctrinas militarizadas, donde lo que más importaba era el dominio de unos sobre otros, pero la humanidad pierde el sentido, ¿no? El mundo se ve envuelto en un conflicto a nivel internacional que traería como consecuencia cerca de 65 millones de muertos, la experimentación humana a través de la captura, sobre todo en los campos de concentración, para hacer algunos estudios médicos, algún tipo de experimento. Eh, el horror de los campos de concentración en sí, que utilizaban los alemanes, sobre todo en contra de todos los grupos que no se alineaban a la doctrina nazi. Eh, Aunque no nada más abarcaba esto, ¿no? También tenían prisioneros de guerra, y es ahí cuando el existencialismo recobra fuerza, nuevamente resurge con la idea ahora de nuevos pensadores, mucho más modernos que los anteriores, y es ahí cuando nace un nuevo tipo de existencialismo. Y para diferenciar este segundo de este primero, que es el existencialismo clásico, al segundo existencialismo que se da en el ámbito, en los alrededores de la Segunda Guerra Mundial, se le llama existencialismo moderno. Y esta corriente está puesta ahí por parte de la filosofía, y a lo largo de los años subsecuentes, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ha quedado ahí como una guía o como un recordatorio para que las personas pues centren su atención a lo verdadera importante de la existencia humana, que es justamente pues la existencia humana, y no tanto a la parte materialista, ¿no? Como criticaban, sobre todo los primeros existencialistas. Y ya los segundos, ya no es tanto una crítica respecto al materialismo, a que ahora es más importante la parte material. Llega a ser tan agudo y tan grave el problema de las doctrinas totalitarias que vimos en Historia Universal, y estamos aprovechando ese contenido para relacionarlo con filosofía. Ya no es tanto el materialismo, sino es más bien el abuso del hombre
sobre el hombre. Y es esta causa por la cual aparece un nuevo movimiento que se llama existencialismo moderno, para distinguirlo de este existencialismo clásico, que es el que hablamos la sesión anterior, que este estaba ligado o estaba sumamente emparentado con la ideología de Carlos Marx, por eso también lo vimos. Y bueno, ya teniendo esa referencia, también aclaramos el punto de vista de tres existencialistas muy importantes, que es Jean-Paul Sartre, francés, en donde él también crea algunos postulados de algunas teorías en relación a la existencia humana y la importancia de, primero, darse cuenta y ser conscientes de la existencia humana, cuál es nuestra función, y luego actuar en consecuencia. Nietzsche, también haciendo una crítica respecto a que no hay que quedar esperándonos a que el destino nos llegue, sino que nosotros debemos de ir a buscarlo. Hace una crítica muy severa sobre toda la parte religiosa. En la frase esta, Dios ha muerto y ha nacido el superhombre, que quedamos que había sido súper mal interpretada. Este otro personaje, Martin Heidegger, también de origen alemán, él, a diferencia de los anteriores, incluso llegó a simpatizar con el régimen nazi, cuando apenas estaba experimentando, haciendo sus primeras expresiones, el régimen nazi. De hecho, se pensó que él podría ser el filósofo que dirigiera la ideología nazi. Sin embargo, bueno, en últimos momentos no fue así, porque Hitler realmente se rodeó de militares. Es que dentro de la milicia había de todo. Había carreras relacionadas con medicina, con derecho, con psicología, con filosofía, y prefirió mejor seguirse con esta dinámica de los militares, por obvias razones, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vimos la clase anterior respecto al existencialismo. Y bueno, esta parte que está aquí, vamos a hacer la transferencia hacia la crítica del existencialismo moderno a partir de la siguiente sesión, que sería la número 15, ¿no? Con otro tipo de personajes ya mucho más modernos. Hablando de esta teoría, vamos a hablar de una variante del existencialismo, que es más bien un levantar la mano, un alzar la voz, para los que dicen que la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo falta para que no ocurriera el desastre que ocurrió, pues hubo personas que sí alzaron la voz, hubo personas que sí manifestaron su crítica respecto a lo que estaba ocurriendo más o menos a mediados del siglo XX, cuando explota la Segunda Guerra Mundial. Y a este grupo de pensadores, todos ellos, por cierto, de origen alemán. ¿Por qué en Alemania? ¿Por qué el movimiento no surge en, no sé, en un país asiático? ¿Por qué no ocurre en América? Porque acuérdense de la teoría de Darwin. El ser humano, bueno, los seres en general, los seres vivos en general, evolucionan, trascienden, caminan, innovan cuando el contexto y el medio ambiente los obliga. Alemania se estaba convirtiendo en un país militarizado, junto con otros regímenes como el italiano, en el caso del fascismo, como el estalinismo en el caso de la Unión Soviética, como el franquismo en España, tienen una forma de manejar al pueblo muy férrea, con represión, con encarcelamientos, campos de concentración. Para los que no sabían, y no sé si apuntalamos este conocimiento en historia universal, el régimen nazi incluso encarceló a su propia gente, sobre todo al principio del conflicto. Más adelante los obligaron a pelear siendo parte del ejército alemán, pero incluso al principio del conflicto mucha gente, muchos civiles alemanes fueron encarcelados por alzar la mano y por quejarse en contra del régimen nazi. Bueno, los grandes pensadores de la época, las grandes mentes brillantes del momento, sobre todo en Alemania, y por eso surge en Alemania, alzaron la voz. Y a ese movimiento cultural, científico, ideológico, filosófico, se le conoce con el nombre de la Escuela de Frankfurt. ¿Por qué el nombre de Frankfurt? ¿Por qué Escuela de Frankfurt? Si bien la Escuela de Frankfurt en realidad se llama así porque sí surge en esta escuela, que está en la ciudad de Frankfurt, Alemania, no se refiere a la escuela, pues, sino se refiere a la ideología que se desprende de esta escuela de Frankfurt. Un grupo de grandes pensadores alemanes que daban cátedra en este lugar, en esta universidad que tienen en la fotografía, que está en Frankfurt, Alemania. Todos tenían una forma de pensar crítica, pero intentaban que la gente, primero que entendiera,
que entendiera lo que estaba pasando, porque la propaganda a través de los medios de comunicación alemanes vendían la idea de que el nazismo era algo bueno. Y ustedes dirán en este momento, es que ¿cómo voy a no distinguir entre el bien y el mal? Bueno, cuando todos los días, todos los medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, discursos, sobre todo los discursos de Adolfo Hitler, cuando todo, las novelas, los cuentos, el arte, el cine, el teatro, prácticamente todo apunta a que aceptemos esta ideología. Y la gente, conforme pasaban los meses y los años, llegó a convencerse de ello. Es muy peligroso cuando los medios de comunicación son utilizados por el Estado para crear propaganda de ellos mismos. Y es por eso que algunos pensadores critican mucho la estructura, por ejemplo, del actual presidente, ¿no? Que utiliza los medios de, estoy hablando del contexto mexicano, que utiliza los medios de comunicación para expresar sus ideas a través de este discurso que hace las llamadas mañaneras, ¿no? Y que desde el COVID para acá, desde la crisis que ha sufrido nuestro país derivado de este proceso de sanitario y luego se va a todos los ámbitos, pues nada más para los que no están tan enterados, en la mañana el partido oficial utiliza 2 horas para transmitir las mañaneras. Utilizan 1 hora para transmitir en la tarde el discurso donde se dan los pormenores de la pandemia por parte del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. Ahí van 3 horas. Y se han implementado ahora 3 horas más. Uno que tiene que ver con el apoyo que se va a otorgar el gobierno a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Otro que tiene que ver con apoyo a la gente. Y si sacamos la cuenta, entonces son 6 horas al día en donde el Estado está utilizando los medios de comunicación. Sí, somos bien pensados para informar, pero muchos de nosotros estamos conscientes y por eso este tipo de contenidos de que es una estrategia que en otros contextos, no estoy diciendo que en el mexicano, ha servido como una especie de propaganda para el Estado. Y de esa manera, después de horas y horas, días, semanas, meses, años de propaganda de esto es así, esto es así, la gente termina diciendo, ah, claro, eso es así. Aunque los que no están en ese contexto, como por ejemplo nosotros, ni en la época ni en el lugar, decimos, ¿cómo es posible que un alemán creyera que lo que estaban haciendo es algo bueno? ¿Cómo es posible que un alemán, cuando le apunta en la cabeza a una mujer que tiene de la mano tomada una niñita de 3 años, es una fotografía icónica de la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración? De esos premios Pulitzer, ¿no? Que son muy controversiales respecto a que retratan un momento muy significativo en un proceso. Bueno, creen que es algo bueno por esta propaganda. Y este grupo de científicos de la Escuela de Frankfurt hace una crítica muy severa respecto a lo que está ocurriendo en la época. Alzan la voz, alzan la mano y saben qué ocurre por parte del régimen nazi. Una persecución brutal en contra de ellos, captura campos de concentración y no les queda más que buscar una escapatoria. Y muchos de ellos llegan refugiados a diferentes países. Sobre todo, llegan refugiados a Estados Unidos. ¿Quién los recibe? Los nacionaliza. ¿Y qué creen? Que ahora el pensamiento de estas grandes mentes alemanas ahora está al servicio de Estados Unidos. Y para los que están en ciencias exactas y, por ejemplo, a lo mejor han visto la parte esta de la creación de la energía atómica, de la energía nuclear. Bueno, estas grandes mentes brillantes estaban en Alemania y estaban construyendo un proyecto para la utilización de energía con fines de no bélicos, ¿eh? Y cuando los alemanes quieren hacer parte de este conocimiento para usarlo en la maquinaria bélica, huyen de Alemania, llegan a Estados Unidos y allá en Estados Unidos que creen, fomentan el desarrollo de la bomba atómica, incluyendo personajes tan importantes como Albert Einstein, que por cierto, en los años posteriores afirma, ¿no?, que él la idea que tenía de experimentar este tipo de energía era con fines completamente opuestos a la guerra. Y Estados Unidos vende la idea a través de un proyecto que se llama Proyecto Manhattan y viene como actividad de libro. Por cierto, antes de seguir, me regreso para que tengan una idea de hacia dónde va la clase respecto a lo que ustedes tienen que hacer.
Bueno, vean, el tema es Escuela de Frankfurt y Teoría Crítica y las actividades, las notas de clase, un cuestionario que lo voy a dictar al final, son 2 preguntas nada más que se van a desprender de la clase y contestar la actividad 1 del último bloque del libro en la página 136-137. Estas 2 preguntas se desprenden de lo que estoy diciendo en este momento. La Escuela de Frankfurt, entonces, recapitulando y a partir de aquí caminar hacia lo que tenemos que ver, es una corriente ideológica que nace en Alemania con la intención de hacerle oposición a los diferentes regímenes militarizados que utilizaban la represión, el abuso, el autoritarismo, una pérdida absoluta de los valores humanos, una carencia de tolerancia. Y entonces la Escuela de Frankfurt es la oposición de todo esto que estoy diciendo. Y lo hace a través de 2 esquemas. Primero, una teoría que se llama teoría crítica. ¿Qué es la teoría crítica? Una invitación a que nosotros no nos dejemos llevar por una primera impresión, sino que hay que analizar, alzar la voz, criticar. Cuando el nazismo, por ejemplo, te mantenía con la boca callada y sin no represión, la Escuela de Frankfurt decía todo lo contrario, que hay que alzar la voz, que hay que denunciar al líder que está haciendo las cosas mal, y el líder no era otro más que Adolfo Hitler. Y por esa razón la Escuela de Frankfurt es tan importante y por eso está incrustada en este proceso en donde hay un cambio en la ideología de la modernidad, en donde, imagínense que hubiéramos seguido con esta ideología, imagínate que la Segunda Guerra Mundial hubiera sido ganada por Alemania. Imaginen la forma de pensar y qué estaría pasando en este momento en el mundo. ¿Cómo sería este mundo si hubiera triunfado esa parte de la imposición ideológica de las doctrinas totalitarias? Para eso es que tenemos que analizar primero la teoría crítica y luego la teoría comprensiva. ¿Qué es la teoría comprensiva y cuál es la diferencia con la teoría crítica? Vamos a analizarlo a continuación. Primero, la teoría crítica se trata de ser pensantes, ser analíticos, alzar la mano, criticar, no dejarse llevar por la primera impresión, no dejarse convencer por los medios de comunicación. Y la segunda, la teoría comprensiva, ¿cómo puedo hacer eso de no dejarme llevar por los medios de comunicación? ¿Cómo puedo yo enfrentar a quien me está diciendo, oye, es A cuando yo sé que es B? Pues a través de un proceso que se llama comprensión. La comprensión, la teoría comprensiva, es una teoría que es un modelo, es un esquema que nos invita a cómo llevar a cabo un análisis para poder entender una situación, cómo razonar, cómo desmenuzar la información para que no se me venda una idea que no es la correcta y que no es la real. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre las dos. Ahorita las vamos a analizar y vamos a tomar notas al respecto. Todo esto, nada más como introducción respecto a qué es la Escuela de Frankfurt. Y ya espero que tomen conciencia de por qué es tan importante la Escuela de Frankfurt. Es la oposición del autoritarismo y de la arbitrariedad que privaba a mediados del siglo anterior, a mediados del siglo XX. Bueno, siguiendo con esto, ¿quiénes son los principales impulsores? Aquí las primeras notas. ¿Quiénes son los principales impulsores de esta Escuela de Frankfurt? ¿Quiénes son los ideólogos, los que construyen esta tesis, esta teoría? Vean, el primero de ellos, Theodor Adorno. A lo mejor los de Adnon, los del área de administración, han visto a este personaje, porque él también tiene que ver con administración. Y incluso casi todos ellos hablan de administración, política y economía, que son los 3 bastiones que en aquella época, que en el siglo pasado, sacaban adelante a los países. El otro personaje también muy importante, digo, no significa que estos dos no lo sean, pero el otro muy importante que de hecho crea las mejores teorías o los mejores postulados es Habermas, Jürgen Habermas. Este personaje también es uno de los pilares, es junto con Adorno, los 2 pilares más importantes que hacen que esta Escuela de Frankfurt prospere. Y ellos hablan, la Escuela de Frankfurt consiste en la creación de 2 teorías, la teoría crítica y la teoría comprensiva, que es la que vamos a analizar a continuación. Voy a cambiar la diapositiva, di tiempo suficiente para que pudieran tomar el nombre de los teóricos que están aquí. Por si les confunde
los nombres por la lejanía, bueno, aquí les acerco. Herbert Marcuse. Y este de aquí abajo, Max Horkheimer. Son nombres alemanes. Porque acuérdense que quedamos que surge en Alemania porque es ahí donde había esa enorme necesidad. Es por eso que hablamos acerca de Darwin, de cómo el medio ambiente, el entorno, cuando es hostil, uno tiene que evolucionar. Acuérdense la sentencia o el postulado de que el que no evoluciona, no cambia, tiende a extinguirse. Y por eso es que nace ahí la teoría. Seguimos. ¿Qué es entonces la teoría crítica? Y ahorita nos vamos al análisis completo. La teoría crítica es una rama o una doctrina filosófica que se desarrolla en Alemania, que está relacionada con la escuela de Frankfurt y que tenía la intención de hacer una especie de oposición a la ideología que prevalecía en aquella época. ¿Cuáles son los postulados más importantes tanto de la teoría crítica como de la comprensiva? Si quieren ponerlo en unas solas notas o si quieren distinguir la teoría crítica de la comprensiva, pues tiene que ver con el gusto que ustedes tengan. Nada más que la condición es sí, las dos son notas importantes, la teoría crítica y la teoría comprensiva. Ambas son parte de la escuela de Frankfurt. Entonces, repito, pueden tomar las notas en relación a la escuela de Frankfurt, sabiendo que esta es teoría crítica y esta es teoría comprensiva. En relación a la primera de ellas, a la llamada teoría crítica, porque primero debe de haber criticismo para luego tener la capacidad de comprensión. Primer postulado de la teoría crítica, y aquí son notas. Lo digo en un enunciado muy corto y una breve explicación. Alienación. Alienación. Acuérdense que alienación o ser alienado, no alineado, alienado, significa que tú no tienes libertad, que tu vida es dictada por otra persona más, o en este caso por el Estado, es decir, por el gobierno. Entonces, la teoría crítica surge en el contexto de la alienación, cuando el Estado determinaba nuestros rumbos, sin que nosotros pudiéramos decidir en esa libertad que deberíamos de tener como seres humanos. Segundo, la teoría crítica entonces habla que la alienación genera una pérdida de identidad. Entonces la nota es pérdida de identidad. Cuando nosotros no decidimos nuestro destino, cuando nosotros no somos capaces de poder hacer lo que en nuestra libertad queremos, entonces se dice que hemos perdido nuestra identidad. Y esa identidad es impuesta por parte del Estado. Generan un modelo de sociedad conveniente para el Estado, privándote o a consta de que nosotros ya no seamos lo que somos. Somos un objeto más del Estado, como ocurrió en los regímenes que ya mencioné anteriormente. Otro postulado de la teoría crítica. Mencionan que el conocimiento debe abonar al bien social. Y hasta ahí, yo ahorita explico. El conocimiento debe abonar al bien social. Y esto es en contra de los intereses particulares o en contra de los intereses de los capitalistas o en contra de los intereses de los dictadores. Entonces, el conocimiento debe de usarse para abonar al bien social. Y vean lo que estaba ocurriendo o a punto de suceder. Por ejemplo, los que crearon la energía nuclear o atómica, ese conocimiento que debió de usarse para llevar energía al resto del mundo, pues se utilizó con fines bélicos y se crearon las bombas atómicas. Entonces, ahí está el ejemplo de este puntito que estoy mencionando. El tercero, se debe tener una visión objetiva de la realidad. La teoría crítica invita a que las personas tengan una visión objetiva de la realidad. ¿Qué es tener una visión objetiva de la realidad? Lo más cercana
a la verdad posible. Es decir, evitar el subjetivismo, es decir, el punto de vista superficial sin análisis. Entonces, la teoría crítica invita a que nosotros tengamos una visión objetiva de la realidad. Otra, expone intereses particulares sobre los sociales. Expone intereses particulares sobre los sociales. Y esta, entre comillas, porque es una cita de Habermas, de Jürgen Habermas. Es una frase y que engloba mucho cuáles son los principios más elementales de esta teoría. Y esta dice así, entre comillas, no hay mejor discurso que decir la verdad. Nuevamente, no hay mejor discurso que decir la verdad. Cuando en aquella época la mayoría de los estados o de las autoridades pues distorsionaban la realidad y utilizaban para ello a los medios de comunicación. De hecho, siguiente nota, su libro no los maneja, pero bueno, es importante mencionarlo. Primero no escriban, entiendan y ahorita escriben. Cuando yo distorsiono la realidad, ¿cómo lo hago? Lo hago a través del discurso falso, ¿no? De la demagogia. Pero sobre todo utilizo los medios de comunicación, radio, televisión, periódicos y todos los que hubiera en su momento. Ahora, por ejemplo, las redes sociales. Y a ese fenómeno en donde yo utilizo los medios de comunicación para distorsionar la realidad, porque a mí como Estado eso me conviene, se le llama industria cultural. Y eso sí es nota. Industria cultural. ¿Qué es la industria cultural? La utilización de los medios de comunicación para manipular la información. Estos medios de comunicación incluyen el discurso, el discurso de los grandes oradores y políticos del momento, incluyendo Adolfo Hitler, ¿no? Que era muy elocuente a la hora de hacer sus discursos. Entonces, bueno, hasta ahí van notas de la teoría crítica, falta todavía la comprensiva. Y bueno, nada más para cerrar lo de la teoría crítica, no olvidar que los que crearon esta teoría en su mayoría eran alemanes y además, por si fuera poco, eran judíos. Por lo tanto, si de por sí alzar la voz y criticar al Estado alemán, era bastante ofensa, ahora súmale que todos ellos eran de origen judío. Y por esa obvia razón tuvieron que huir de Alemania y llegar como refugiados a Estados Unidos. Y allá contribuyeron al conocimiento de Estados Unidos lo que ellos ya llevaban como trabajo de investigación, incluyendo los trabajos de, por ejemplo, Albert Einstein, ¿no? En el caso del control de la energía atómica. Y ya, eso es lo más importante de la teoría crítica. La siguiente, que es la teoría comprensiva, si quieren separarlas o si quieren en esas mismas notas, ya una vez que la gente es consciente de esto, de la teoría crítica, ya estamos en condiciones de elevar y ahora sí exigir. Lo primero es que entendamos que solamente existen las causalidades. Es decir, cualquier fenómeno social es provocado por algo que ya ocurrió. A eso se le llama causalidades. Primera nota de la escuela comprensiva son las causalidades. Y en relación a este mismo punto, la teoría comprensiva hace un análisis respecto a la relación entre causa-efecto. La teoría comprensiva, repito, hace un análisis respecto a la relación entre causa y efecto. Y entonces, haciendo un análisis respecto a la relación entre causa y efecto, yéndonos a las causalidades de todas las cosas, entonces evitamos una visión subjetiva. El propósito último de la teoría comprensiva es evitar tener una visión subjetiva de la realidad, es decir, falsa de la realidad. Y por último, crea modelos explicativos para cómo realmente analizar la información. Modelos explicativos para los que vayan a estudiar los de humanidades, para los que se vayan a, o no sé si ya lo llevaron en alguna materia dentro de humanidades, porque llevan comunicación. Dentro de comunicación se maneja este proceso, modelos explicativos para poder analizar
adecuadamente la información y evitar con ello la industria cultural, es decir, esos medios de comunicación que se repiten una y otra vez hasta el grado que nos convence de que lo que dicen es verdad. Es el fenómeno que ocurre con la propaganda de los políticos en la televisión, por ejemplo. En el sexenio anterior, a pesar de la inicial contracción económica que sufrimos, pues se vendía la idea de que todo estaba bien, de que los empleos, que la seguridad era correcta, que habíamos avanzado, a pesar de que los datos eran otros. Bueno, el repetir una y otra vez, cientos, miles de veces ese comercial en la televisión, llegabas realmente a creer que esa era nuestra realidad cuando no era así. Eso es lo que critica la Escuela de Frankfurt. Esa es la preocupación de la Escuela de Frankfurt. Y como esta información y como estas clases no son nada más para tomar notas y ya estuvo, pues que sirva para analizar nuestro actual contexto en el ámbito del Estado, pero también a nivel personal. Entonces, eso es tener, en resumen, lo que se llama pensamiento crítico, que desde esta edad de bachillerato, ustedes y en la universidad, todos deberíamos de tener pensamiento crítico, de tal forma que puedo yo desmentir aquellas cosas que no son realidad y que yo tengo la capacidad de poder comprender lo que realmente sucede. Y en esas condiciones, entonces ya sí puedo alzar la mano y criticar y exigir. No se trata de este juego, por ejemplo, en las redes de comunicación, en donde nadie tiene la razón, en donde nada más el que grita más, insulta más, que tiene más likes, es el que tiene la razón. Acá se trata de crear realmente un modelo de pensamiento en donde tengamos sustento y podamos decir, oye, esto no estoy de acuerdo, no puede seguir así, esto no puedo permitirlo, no podemos permitirlo. No, esa es la intención que tiene la Escuela de Frankfurt, para evitar entonces que los gobiernos en el futuro, ellos pensando en el suyo, en el régimen nazista, puedan tomar el control de la sociedad. Y bueno, el análisis tristemente que podemos hacer del presente es que hay muchos países en el mundo en donde tienen estados autoritarios, en donde hay estados que venden la información que a ellos les conviene. Y bueno, el análisis es ese, que hagan la comparación entre estos postulados y la realidad que estamos viviendo hoy en día. Y eso es la teoría de la Escuela de Frankfurt. Al final de la Escuela de Frankfurt aparece un nuevo modelo de pensamiento que se llama el pensamiento débil. ¿Qué es el pensamiento débil? Es la idea de que no hay que imponer. Es la idea de que el pensamiento débil no tiene una connotación negativa. Al contrario, es positiva. Es que durante los regímenes militares anteriores había un tipo de pensamiento que se llamaba fuerte o autoritario, en donde tú no tenías la capacidad de pensar. Ellos te imponían a través de la fuerza, de ahí viene pensamiento fuerte, te imponían una ideología. Y estos pensadores de la Escuela de Frankfurt al final dijeron, no, hay que tener un pensamiento débil, es decir, no férreo, es decir, flexible, que sea yo tolerante, que pueda yo modificar y cambiar esta idea de que solamente hay una verdad única. Todo esto debería de ser notas respecto a qué es el pensamiento débil. Esta idea de que no hay una verdad única, sino que hay libertad de pensamiento. No hay imposición, hay libertad. No debe de haber sumisión, sino más bien democracia, para que todo el mundo pueda opinar y exigir. La democracia contra la sumisión. No debe de haber violencia, debe de haber más bien tolerancia. Todos estos tipos de pensamiento es como una reingeniería humana, es como hacer como resetear el tipo de razonamiento que ya la sociedad tenía en aquellos tiempos. Era modificar, y a eso se le llama pensamiento débil, a permitir la entrada de una nueva ideología, en donde se debilitaba el pensamiento fuerte o impuesto, y ahora se generaba este pensamiento débil que es flexible, que es tolerante, que es libertario, que es democrático. Rechaza verdades completas, simplemente hay posturas que pueden tener diferente interpretación. E iba en contra de esta imagen que está aquí. No pienso, no existo, solo asisto. No debemos de ser comparsa. Hay que ser lo suficientemente capacitados para poder exigir. Y a este proceso se le llama pensamiento débil, que en resumen no es otra cosa, y por eso esta imagen, una reingeniería humana, una invitación a que
nos reinventemos, a que cambiemos esa forma que estaba prevaleciendo en aquella época y que ahora se modifica. Y esto abona al tema anterior. El tema anterior hablaba de que era importante no aceptar imposiciones y que abriéramos los ojos acerca del materialismo histórico. Y acá ya no es materialismo histórico, la crítica es hacia los gobiernos que quieren imponer sus condiciones por encima de los intereses sociales. Y ambos, de alguna u otra manera, sí están relacionados con la teoría del criticismo hacia el capitalismo, hacia el autoritarismo. Y bueno, ese es el pensamiento débil. Las preguntas, entonces, ¿qué es el pensamiento débil de estos dos personajes? Habermas y Vitimo. Es tener un tipo de pensamiento flexible, no impositivo, democrático, abierto. No hay verdades únicas. Debe de haber tolerancia y no violencia. Debe de haber democracia y no sumisión. Todos estos son qué es el pensamiento débil y sus principales características. Es tener la libertad de pensamiento, es ser flexible, es ser tolerante, es no imponerse sobre el otro. De ahí el nombre de pensamiento débil. Y por último, en el libro, en la página 136 y 137, ahí plantean una serie de cosas, pero se resume en una sola pregunta, la pregunta número 3, que habla acerca de las bombas atómicas. ¿Cómo es que estos personajes, por ejemplo, pudieron crear las bombas atómicas sabiendo las consecuencias que iba a tener? Y la primera cosa que hay que aclarar es que ellos no tenían esa idea. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, la industria cultural, les vendió una idea diferente. No sé si estén en la página 137, pero bueno, para decirles qué es concretamente, rápidamente. La primera pregunta, la A, dice, ¿crees que de haber sabido qué era lo que estaban ayudando a construir, los trabajadores habrían continuado con el proyecto? ¿Qué proyecto? El proyecto Manhattan, que es la construcción de las bombas atómicas, que se creó de manera secreta en Estados Unidos. Ahí contestan ustedes lo que piensan. Obviamente se les ocultó la información. Por eso la frase anterior del mejor discurso es decir la verdad. La pregunta B, la segunda pregunta de esa actividad del libro es, ¿cómo podrías relacionar la teoría crítica con el sentimiento de los científicos tras ver el daño producido por el proyecto que ayudaron a crear? Después de ver los cerca de 250,000 muertos en los dos bombazos de Hiroshima y de Nagasaki, imagínate el pensamiento de los creadores de este conocimiento, de las bombas atómicas. Ellos contribuyeron al control y, por así decirlo, domesticación de la energía atómica y nuclear, pero no sabían que se utilizaría con estos fines destructivos. Y esas son las preguntas que tienen que tomar en relación a esto. Entonces, en resumen, tomamos notas de la Escuela de Frankfurt, estas dos preguntas que se desprenden del último trabajo de la Escuela de Frankfurt, Pensamiento Débil, y esta actividad del libro, que habla sobre el proyecto Manhattan de la Segunda Guerra Mundial y del proyecto atómico. Y bueno, esto se sube en la carpeta número de la sesión 14 en Drive. Y bueno, eso es lo más importante de la sesión 14, que es la sesión del día de hoy. Si tienen algún tipo de comentarios en el chat, lo reviso y